esta guía quise darles el tema de lenguaje, lengua y habla, que son muy importantes para nuestro proceso comunicativo, o es el proceso comunicativo que realizamos a diario. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad o la facultad que tienen los seres humanos, en este caso las personas, para comunicarse. Nosotros los humanos no somos los únicos que nos podemos comunicar, también se comunican los animales con señas, con sonidos, pero en este momento pues no nos vamos a meter mucho en la comunicación de los animales, sino de las personas. Cuando se habla de lengua, es un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad. En este caso, la lengua es el idioma al que nosotros hablamos. Nosotros por lo menos hablamos el español, pero en otros países hablan el portugués, el inglés. La lengua no es el músculo acá, no, sino hablamos lingüísticamente del idioma al que hablamos. Nosotros no podemos hablar o no nos vamos a entender cuando está un portugués hablando, aunque hay palabras similares que el español que son entendibles, pero no es el mismo proceso comunicativo al que tenemos nosotros con una persona que habla el español. Cuando se habla de la lengua, hay varios tipos. Está la lengua oral y está la lengua escrita. Es el mismo proceso, ¿sí? La lengua oral se manifiesta al hablar. Son los fonemas que nosotros pronunciamos. Es cuando permite nosotros el intercambio de ideas con otra persona, con un emisor, con un receptor, y que nos entiendan, ¿sí? Es un proceso comunicativo. Cuando se habla de lengua escrita, lo mismo, pero lo expresamos en letras. Son los grafemas que nosotros expresamos en un cuaderno. Nosotros podemos, en una imagen, en una valla publicitaria, hay un proceso comunicativo, porque de la misma manera con la lengua oral existe la lengua escrita. Eso lo podemos evidenciar en los textos, cuando ustedes están en una clase, que lo escriben, lo plasman en un libro, en un cuaderno, y quieren volver otra vez a recapitular, van, investigan, buscan, y ahí hay un proceso comunicativo. El habla, se entiende por el habla, es el uso que nosotros hacemos o que un individuo hace a diario de su lengua, ¿sí? Están los tipos de habla que son el habla coloquial, el habla culta y el habla familiar. El habla coloquial es el que usamos a diario con nuestra familia, en nuestra casa, que no hay palabras que no entendamos, sino es el que se nos facilita a nosotros más para conversar. Cuando se habla de habla culta, es por el contrario, es el que usa un abogado en un juicio, es el que usa un doctor al explicar una enfermedad. Esa es el habla culta, ¿sí? Cuando se habla del habla familiar, nosotros, por ejemplo, tenemos algo muy específico que nos representan los andinos, que somos que hablamos de usted. Y esos son los regionalismos. Nosotros hablamos de usted para referirnos a una persona por respeto, cuando en otros estados, por lo menos en Maracaibo, para referirse a otra persona se habla de vos. Vos cómo estáis, qué hacéis. Entonces hay otro tipo de habla. Cuando se habla, por lo menos en el caraqueño, habla de tú. Entonces esos son los regionalismos que yo les hablaba en la guía, ¿sí? Entonces el habla es la realización física correcta del idioma, el uso individual que hace cada persona, ¿sí? Sea habla culta, sea habla coloquial o sea el habla familiar que nosotros usamos a diario en casa. En las actividades que yo les mandé a realizar aparece la primera pregunta es que dice: reflexiona y responde por qué no es lo mismo lenguaje que habla. Es con sus propias palabras. Yo quiero que ustedes me plasmen en una hoja de examen, una hoja blanca de reciclaje, qué es lo que ustedes sobreentienden de qué es el lenguaje y qué es la lengua. No que lo investiguen, porque en la guía anterior todo fue investigado por internet y solo lo que hicieron fue un copy y pegue, lo único que lo escribieron. No, yo quiero que tengan ustedes la capacidad de analizar qué es el lenguaje y qué es el habla, como una diferencia, el lenguaje y la lengua, una diferencia. Recuerden, por último, recapitulo, el lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos y la lengua es nuestro idioma. En la siguiente pregunta dice: selecciona las siguientes palabras que no entiendes en el siguiente texto, búscalas en el diccionario
y cómo se podrían explicar de forma coloquial. Allí asigné un texto y algunas palabras no son muy comprendibles. Esas palabras ustedes las van a investigar y van a por lo menos, si dice hermosa, es una palabra más culta, ¿sí? Entonces hablamos bonita, cambiarle las palabras, ¿sí? Ponerle sinónimos a esas palabras, buscarle un sinónimo que el texto sea más entendible para nosotros. En la tercera pregunta dice, reúne y escribe algunos ejemplos de regionalismos de cualquier estado de Venezuela y compáralos con las expresiones que usan con el mismo sentido. Vuelvo y les digo, en Maracaibo, cuando uno va a preguntar ¿cómo estás?, le dice ¿cómo estáis? Nosotros entonces, hey, vos, ¿cómo estáis? Le dice una persona que me crié cerca de Maracaibo. Entonces, por eso, vos, ¿cómo estáis? ¿Qué hacéis? ¿Dónde estáis? Entonces, aquí no hablamos de la misma manera. Aquí es ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? O ¿cómo está usted, señor? ¿Sí? Entonces, los regionalismos de cada estado. No les hablo el que ustedes quieran, pero lo relacionan con nuestro estado. Y en la última pregunta es, escribe un párrafo con una historia donde utilices algunos regionalismos que mencionaste en las preguntas anteriores. Es como hacer un texto, como hacer una historia con esos regionalismos. Por favor, no la investiguen en internet. Yo quiero que evaluar su redacción. Yo no puedo evaluar lo que está escrito en Wikipedia. Yo no le puedo poner nota a Wikipedia, yo les tengo que poner notas a ustedes. Entonces yo necesito saber cómo redactan ustedes, la capacidad que ustedes tienen para redactar. Otra cosa, en la primera guía yo vi muchos errores ortográficos. Entonces yo quiero que hagan su trabajo con más delicadeza, que tengan menos errores. Cuando vayan a escribir, lean, primero lean. Si no saben cómo se escribe una palabra, búsquenla en el diccionario. Si no saben, si no quieren buscarla en el diccionario, en un teléfono, a veces sale el uso correcto de las palabras. Para que no, porque es que hay muchos errores. No investiguen por internet. Toda la guía está resuelta con lo mismo que ya yo les digo. O sea, no tienen que investigar en el teléfono. Todo está en la guía. Lo que van a hacer es plasmarlo ahí, analizarlo. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda que tengan, por favor me escriben a mi teléfono. Gracias.